general venezolano habría desertado y colaboraría con Estados Unidos mientras crece el rechazo al reclutamiento de civiles en Venezuela, demostrando que el chavismo está debilitado y dividido. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, ordena militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas en medio de una escalada de la tensión con Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Decenas de personas entre hispanos, exmilitares y jubilados se reúnen para sumarse a la agencia que controla la inmigración, ICE, y apoyar las políticas de Donald Trump. El líder de Hezbollah, Naim Qassem, llamó a cerrar filas en torno de la idea de que Israel es el enemigo principal de la región y apeló al diálogo en momentos en que el gobierno de Líbano busca desarmar al movimiento entre presiones estadounidenses. La crisis interna en el chavismo podría estar entrando en una fase decisiva. Según reveló el periodista venezolano Eduardo Menoni, un general cercano a Nicolás Maduro habría desertado y ya se encontraría en Estados Unidos, aportando información estratégica. Se trataría del militar Pedro Rafael Suárez Caballero, un alto oficial que hasta hace poco formaba parte de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y que, de confirmarse, se convertiría en uno de los desertores de mayor rango del régimen. Menoni explicó que el general escapó haciéndose pasar por pescador y fue detenido en Trinidad y Tobago antes de ser trasladado a Estados Unidos. Y este hombre estaría dando información sensible, información, por ejemplo, de ubicaciones ratificadas por los satélites de los Estados Unidos y además, bueno, puede contar exactamente cuál es la capacidad operativa actual, cuál es el estado anímico, cuál es el estado de la moral que tiene el ejército, que bueno, todo indica que realmente está muy baja y que ellos no van a defender ni se van a inmolar por Nicolás Maduro Moros, por este narcoterrorista. El periodista destacó que estos datos son importantes porque muestran la debilidad de las fuerzas bolivarianas, dijo Menoni, destacando que el general conoce además secretos de la aviación militar venezolana. Evidentemente, ante la presión militar de los Estados Unidos, el régimen chavista y los militares venezolanos saben la poca preparación que tiene el ejército, saben el estado anímico que tienen los militares para pelear y ellos saben que ante los Estados Unidos no hay ninguna posibilidad militar real sobre el terreno. La presión sobre la población civil para participar en entrenamientos militares ha sido vista como una señal de debilidad del poder, señaló Juan Medina, dirigente político venezolano. No hay un carácter obligatorio, es decir, no hay reclutamiento obligatorio o forzado para obtener combatientes, no. Pero sí hay chantaje y presión. Están amenazando a los que todavía son adeptos al régimen de que si no hacen el show que se les pide hacer, pueden perder sus beneficios, trabajo, su tranquilidad, y a muchos también se les obliga, a los que no son adeptos al reino, a que si no defienden la patria se les puede abrir causa por traición a la patria. Entre las deserciones de la cúpula militar chavista reveladas por Menoni y el rechazo social al reclutamiento forzado denunciado por Medina, se perfila la imagen de un chavismo acorralado y debilitado que trabaja desde la propaganda y la intimidación. El líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, dijo este jueves que enviará militares a las barriadas populares para entrenar a la población en el manejo de armas, en medio de una escalada de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela, por el despliegue de buques de guerra en el Mar del Caribe. El próximo sábado, 20 de septiembre, los cuarteles van al pueblo, los militares van al pueblo, van a visitar los 5.336 circuitos comunales. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana va al pueblo, va a las comunidades. Este anuncio complementa el Plan Caribe Soberano 200, el mayor movimiento de militares por parte de Venezuela desde que se iniciaron las acciones por parte de Estados Unidos en el Mar Caribe, las que justificaron desde el norte en el combate contra el narcotráfico. El miércoles, la Fuerza Armada Nacional inició 3 días de ejercicios militares en la isla caribeña de La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana. Maduro acusa a Washington de querer invadir Venezuela, aludiendo que el presidente Donald Trump busca un cambio de régimen. Por esta razón, convocó hace un par de semanas a los voluntarios apuntados en la milicia, un cuerpo castrense compuesto por civiles, a que se entrenaran en los cuarteles.
Así, Maduro implementó una operación militar de resistencia, instalando 284 frentes de batalla por toda Venezuela y haciendo que 25.000 efectivos se desplegaran por las fronteras. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas, luego de que Washington desplazara 8 buques militares con misiles y un submarino de propulsión nuclear hasta el Mar Caribe y ordenara el envío de más de 10 aviones de combate F-35 a una base aérea de Puerto Rico. La administración del presidente Donald Trump acusa a Maduro de liderar el denominado Cártel de los Soles, señalado por Estados Unidos como una organización terrorista presuntamente ligada al narcotráfico. Ajusticiados. El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo el viernes que hay una guerra no declarada tras el despliegue de buques de Estados Unidos en el Mar Caribe. Y ya ustedes ven cómo personas, siendo o no narcotraficantes, han sido ajusticiados en el Mar Caribe. Ajusticiados. Sin derecho a la defensa. Con tanta tecnología y tanto poder y no estar en capacidad de interceptar una embarcación en los espacios acuáticos del Mar Caribe. Entonces, el mundo tiene que estar hoy atento. Estados Unidos desplegó 8 buques en el Mar Caribe para combatir el narcotráfico y desde inicios de septiembre ha eliminado 3 embarcaciones que presuntamente traficaban droga, con un saldo de 14 muertos, según el presidente estadounidense Donald Trump. Venezuela anunció el miércoles ejercicios militares por 72 horas en la isla La Orchila, a unos 65 kilómetros de la tierra firme venezolana y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante 8 horas el pasado fin de semana. Según detalló Padrino, se lanzaron misiles de la clase C-802 y CM-90 y cohetes. Los ejercicios corresponden al despliegue realizado por Estados Unidos, que acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar cárteles de droga y ofrece $50 millones por su captura. La organización no gubernamental Human Rights Watch aseguró que los ataques de Estados Unidos contra 2 lanchas en aguas del Mar Caribe, que causaron la muerte de 14 personas, todos ellos narcotraficantes venezolanos según el presidente Donald Trump, fueron asesinatos extrajudiciales ilícitos. Los funcionarios estadounidenses no pueden matar sumariamente a personas a quienes acusan de traficar droga. El problema de los narcóticos entrando a Estados Unidos no es un conflicto armado, y los funcionarios estadounidenses no pueden eludir sus obligaciones en materia de derechos humanos, fingiendo lo contrario, dijo Sarah Jagger, directora en Washington de Human Rights Watch. El uso de la fuerza letal por parte del ejército estadounidense contra presuntos narcotraficantes en estos 2 ataques violó el derecho internacional de los derechos humanos, según explicó la ONG. La organización, a través de un comunicado, expresó que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al que Estados Unidos está suscrito, protege el derecho a la vida. Según los estándares legales de derechos humanos, quienes ejercen funciones de orden público, incluidos militares, deben buscar minimizar el daño y preservar la vida humana. Solo pueden usar fuerza letal cuando sea estrictamente inevitable para proteger contra una amenaza inminente de muerte o lesiones graves. Como se recuerda, el pasado 2 de septiembre del 2025, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían atacado una lancha rápida procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a 11 personas que, según indicó, eran integrantes del Tren de Aragua. Ese mismo día, Trump publicó en su red social Truth Social imágenes aéreas de la explosión de la lancha. A partir del video, Human Rights Watch pudo confirmar visualmente que al menos 6 personas estaban a bordo en el momento del ataque. Así, el 15 de septiembre, Trump anunció que las fuerzas militares estadounidenses habían llevado un segundo ataque contra una lancha procedente de Venezuela en aguas internacionales, matando a otros 3 hombres. Según la ONG, el derecho internacional humanitario que regula la conducción de hostilidades en situaciones de conflicto armado no se aplica en este contexto. Estados Unidos no está involucrado en un conflicto armado con Venezuela ni con los grupos delictivos implicados. Así, ha instado a que los gobiernos de otros países deberían condenar este tipo de ataques, tanto en público como en privado. Un juez federal desestimó este viernes la demanda presentada por los abogados del presidente Donald Trump en Tampa contra The New York Times. En ella pedían al periódico una reparación de $15.000 millones por difamación y libelo.
El juez federal Stephen D. Merriday define a la demanda como decisivamente impropia. En ella argumenta que un ciudadano estadounidense prominente alega difamación por parte de un destacado editor de periódico estadounidense y de varias otras personas físicas y jurídicas, alegando solo 2 cargos simples de difamación, mientras que la demanda ocupa 85 páginas. El cargo 1 aparece en la página 80 y el cargo 2 aparece en la página 83. Merriday ha solicitado a los abogados de Trump que reformulen la demanda si quieren que sea admitida a trámite. La decisión parece alinearse con la opinión mayoritaria, expresada en estos días, de los abogados expertos en derecho de la prensa en Estados Unidos, que consideran la acción legal como una frivolidad. Los letrados del presidente reaccionaron a la reprimenda recibida en Tampa con el siguiente comunicado. El presidente Trump seguirá responsabilizando al negocio de las noticias falsas mediante esta poderosa demanda contra la New York Times, sus periodistas y la editorial Penguin Random House, de acuerdo con las instrucciones del juez. Tras este comunicado, se especula que vuelvan a presentar la demanda en las próximas semanas. La iniciativa legal de Trump, que cabe señalar que es una campaña sostenida de ataque contra la libertad de prensa en Estados Unidos, el mismo presidente señaló que este es uno de los peores y más degenerados periódicos de la historia de nuestro país, al que acusaba de ser prácticamente un portavoz del Partido Demócrata de izquierda radical, además de culparlo de la mayor contribución ilegal a una campaña electoral. El contenido de la demanda se conoció después. En su texto de 85 páginas se apunta a una serie de artículos del diario y un libro de 2 de sus redactores, todos ellos publicados en el 2024, cuando la campaña electoral que llevaría al candidato republicano de la Casa Blanca estaba en marcha. Según sus abogados, estos textos se imprimieron maliciosamente para dañar la reputación personal, política y empresarial de Trump. Desde temprano, decenas de personas hacen fila en este centro de convenciones de Utah, en Estados Unidos. Quieren sumarse a la policía del Servicio de Inmigración del país, el ICE. El organismo es el encargado de ejecutar la enorme operación de deportaciones prometida por el presidente Donald Trump. Y dotado de nuevos fondos, busca reclutar a 10.000 agentes adicionales. Para eso, lanzó una serie de ferias laborales en todo el país. Tengo algo de experiencia previa en el ámbito de la aplicación de la ley y hoy vine para ver oportunidades que me resulten atractivas. Ahí sí es una opción, el salario es bueno, la agencia está creciendo y creo que hay una especie de mandato por parte de la gente para hacer más en cuanto a inmigración. Creo que Trump es mucho más estricto. Trump no quiere atrapar y simplemente liberar. Quiere saber, ¿tienen la documentación adecuada? ¿Tienen los papeles en regla? ¿Entraron al país legalmente? Y si las respuestas a esas preguntas son no, entonces mi percepción es que quiere deshacerse de ellos inmediatamente. A poca distancia, algunos manifestantes protestan contra la ICE. Creo que lo que ICE está haciendo ahora mismo es muy similar a lo que hacía la Gestapo. Pueden ver las historias que tenemos sobre lo que ocurría en la Alemania nazi justo antes de lo peor de la guerra. Y eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Personas eran secuestradas de sus hogares, personas eran secuestradas en la calle, personas eran secuestradas sin debido proceso. El Servicio de Inmigración ha sido acusado de implementar controles basados en perfiles raciales y apuntar a quienes hablan en español, aunque sean estadounidenses. Estados Unidos volvió a vetar el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un cese al fuego en Gaza, la entrada inmediata de ayuda humanitaria en la franja y la liberación de los rehenes israelíes por parte de Hamás. El documento presentado fue respaldado por los otros 14 miembros del Consejo, a excepción de Estados Unidos, lo que impidió su aprobación. La oposición de Estados Unidos a esta resolución no será una sorpresa. No condena jamás ni reconoce el derecho de Israel a defenderse y legitima erróneamente las narrativas falsas que benefician a Hamás, las cuales lamentablemente han encontrado apoyo en este Consejo. El veto provocó la ira de los Estados miembros que no quieren renunciar a influir en este asunto, a pesar de los repetidos vetos estadounidenses, el más reciente en junio, cuando ejerció su veto para respaldar a Israel.
La votación se produjo mientras tanques y aviones israelíes bombardeaban Ciudad de Gaza, objetivo de una nueva e importante ofensiva terrestre, obligando a los palestinos a huir hacia el sur. El cerco se cierra sobre Ciudad de Gaza. El ejército israelí advirtió el viernes que empleará una fuerza sin precedentes en la mayor urbe de la Franja de Gaza y urgió a los habitantes a huir hacia el sur. Anunció además que cerró la ruta de evacuación a través de la carretera Salah al-Din, la principal vía norte-sur que atraviesa la franja costera, y que había abierto apenas 48 horas antes. Cientos de miles de residentes de la ciudad huyen hacia el sur desde el martes, cuando Israel lanzó una gran ofensiva terrestre y aérea sobre Ciudad de Gaza, con el fin declarado de eliminar al movimiento islamista Hamas, que gobierna el territorio y cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra. El conflicto ha provocado una catástrofe humanitaria en el territorio palestino. La nueva advertencia del viernes se produce 3 días antes de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido han anunciado que reconocerán al Estado palestino. La ofensiva en Ciudad de Gaza coincidió con la publicación de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU. En el documento, la comisión acusó a Israel de cometer un genocidio en el territorio palestino y responsabilizó al primer ministro Benjamín Netanyahu y a otros altos cargos. Israel rechazó esta acusación y tachó el informe de sesgado y mentiroso. En medio de una creciente presión internacional, el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, instó este viernes a cerrar filas en torno a la idea de que Israel es el enemigo principal de la región. El pronunciamiento se produjo durante un discurso televisado por medios afines al movimiento, justo cuando el gobierno del Líbano respalda un plan del ejército para desarmar a Hezbollah antes de que termine el año. El clérigo chií defendió que el armamento del grupo ha tenido como objetivo frenar acciones de Israel y recuperar territorios ocupados, al tiempo que negó cualquier intención de emplearlo contra otros países de la región. Qassem también recordó, sin embargo, la necesidad de diálogo, incluso con Arabia Saudí, rival tradicional de Hezbollah y cercano con sus oponentes políticos en el Líbano, abriendo así la puerta a un posible acercamiento. Estas declaraciones se producen tras el reciente llamado de países árabes e islámicos, reunidos en Doha, a formar una alianza política y militar para contener al gobierno israelí y aplicar sanciones tras su ataque contra la capital catarí. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el viernes reimponer fuertes sanciones económicas a Irán por su programa nuclear. La medida fue promovida por Reino Unido, Francia y Alemania, firmantes de un acuerdo de 2015 conocido como el Plan de Acción Integral Conjunto, que buscaba impedir que Teherán obtenga armas nucleares. Los 3 países alegan que Irán rompió sus compromisos en el marco del tratado. De todas formas, dejaron la puerta abierta a la diplomacia en la Asamblea General de la ONU la próxima semana, cuando los jefes de Estado y de Gobierno se reunirán en Nueva York para su reunión anual. Las potencias occidentales e Israel han acusado durante mucho tiempo a Teherán de tratar de obtener armas nucleares, una afirmación que el país niega. El acuerdo de 2015 se derrumbó luego que Estados Unidos se retiró en 2018 durante la primera presidencia de Donald Trump y volvió a imponer sanciones a Irán. Desde entonces, Teherán se apartó gradualmente de sus compromisos bajo el acuerdo y comenzó a intensificar sus actividades nucleares. Y la tensión aumentó desde la guerra de 12 días entre Irán e Israel el pasado junio. Esa guerra también descarriló las negociaciones nucleares de Teherán con Estados Unidos y llevó a Irán a suspender la cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Miles de mineros estatales marcharon el jueves en La Paz contra la minería ilegal, el saqueo de recursos y las invasiones de áreas de explotación en Bolivia. Los trabajadores de minas estatales provenientes de los departamentos de Oruro y Potosí pidieron al gobierno tomar acciones contra las ocupaciones por parte de privados de yacimientos de plata, zinc o estaño y exigieron el despeje de las tierras.
Esta es una primera medida. Si no hace caso el gobierno, vamos a estar seguramente en las calles hasta que realmente pues vea lo que es, se haga la reactivación del aparato productivo con la industrialización, con políticas mineras como política de Estado. En un conflicto que ha perdurado por décadas, cooperativas privadas les disputan a las empresas estatales el control de áreas ricas en minerales, pese a que la ley penaliza la invasión de yacimientos. El movimiento de protesta exigió la intervención efectiva de las autoridades para frenar la ocupación ilegal de las zonas de explotación. Estamos hoy en día muy fuertemente afectados por este tema de lo que es el juqueo y el avasallamiento. El próximo 19 de octubre, Bolivia elegirá a un nuevo presidente entre el senador de centroderecha Rodrigo Paz, ganador en primera vuelta, y el expresidente de derecha Jorge Quiroga. Que los nuevos gobernantes que vayan a gobernar tienen que marcar la diferencia de cuidar y preservar los recursos naturales, de cuidar y preservar el medio ambiente para las nuevas generaciones y de establecer la economía. El sector de la minería, tanto estatal como privada, es una parte importante en la economía boliviana, con la exportación principalmente de zinc, estaño, plata y oro a India, Japón, China y Emiratos Árabes, entre otros. El Tribunal de Paz de Colombia sentenció el jueves por primera vez y con pena máxima de 8 años a 12 militares en retiro por el asesinato y desaparición de civiles que fueron presentados como guerrilleros caídos de combate, uno de los peores crímenes del conflicto armado. Incluidos 2 coroneles, los exuniformados deberán realizar labores restaurativas para los familiares de las víctimas, de acuerdo con el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz, nacida del Pacto de Paz con la guerrilla FARC en 2016. La sentencia puede ser apelada y tendrá en cuenta los años que algunos de ellos pasaron en la cárcel para la posible reducción de sus penas. Los exmilitares reconocieron su responsabilidad en 135 homicidios y desapariciones forzadas entre 2002 y 2005 en la costa caribe del país, en un crimen conocido como falsos positivos. Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes, arrebatándoles a sus hijos, madres, padres, hermanas, parejas, amigos y comunidades, con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas. Como parte de sus sanciones, los exmilitares deberán apoyar a la construcción de memoriales y centros comunitarios en localidades indígenas del Caribe. Su movilidad será restringida a los sitios donde se llevaron a cabo los trabajos de reparación. Miles de jóvenes, en su mayoría pobres y desempleados, fueron asesinados de manera sistemática en medio de la ofensiva militar contra organizaciones ilegales como las FARC. Con esos crímenes se buscaba inflar las cifras de éxitos militares y a cambio los implicados recibían beneficios como días de descanso o condecoraciones. El tribunal documentó al menos 6.402 casos de falsos positivos entre 2002 y 2008, durante la presidencia del derechista Álvaro Uribe, popular por su mano dura contra la insurgencia. El exmandatario, crítico del acuerdo de paz, niega que estos asesinatos selectivos fueran una política de gobierno. En el cementerio La mayor organización indígena de Ecuador convocó el jueves a un paro nacional inmediato e indefinido en protesta contra la eliminación del subsidio al diésel, cuyo precio subió en 56%. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas. La CONAIE informó que prohíbe el ingreso de la fuerza pública a los territorios indígenas. Convocar a nuestras bases, a las organizaciones sociales y sociedad civil en todo el territorio del Ecuador al paro nacional de carácter inmediato e indefinido. Con la eliminación del subsidio decretado el viernes, el galón americano de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. La medida encendió focos de protestas que dejan una decena de detenidos. Transportistas bloquearon temporalmente los accesos a Quito y vías en la provincia andina de Carchi, lo que llevó al mandatario Daniel Noboa a declarar el estado de excepción en 7 de las 24 provincias del país.
Según el presidente, el subsidio al diésel representa anualmente $1.100 millones, que serán destinados a bonos para familias pobres, créditos productivos y compensaciones temporales para el transporte público. Los sindicatos prevén marchar en Quito el 23 de septiembre. Noboa afirmó que si las protestas causan destrozos, serán denunciados por terrorismo y advirtió que irán 30 años presos a la cárcel. La CONAIE encabezó protestas sociales que entre 1997 y 2005 derrocaron a 3 presidentes. También los exmandatarios Lenín Moreno y Guillermo Lasso enfrentaron violentas protestas lideradas por la CONAIE, que les obligaron a dar marcha atrás en el alza a los combustibles. La justicia argentina embargó el jueves bienes de 2 hermanas de Diego Maradona, de su abogado y de otras 3 personas por presunta administración fraudulenta de la marca del futbolista que murió en 2020. Según un fallo al que accedió la France Press, un tribunal de segunda instancia de Buenos Aires dispuso procesar al que fuera abogado de Maradona, Matías Morla, y a 2 de sus asistentes. 2 de las hermanas del ídolo, Rita y Claudia Maradona, además de una escribana, fueron procesadas como partícipes necesarias del hecho. A todos se les impuso un embargo de 2.000 millones de pesos, equivalente a poco más de $1.300.000. El tribunal consideró que la sociedad comercial conformada por Morla para administrar la marca debía pasar de inmediato a propiedad de sus herederos, en este caso, los hijos. La causa comenzó en 2021, cuando 2 de las hijas de Maradona, Dalma y Janina, acusaron a Morla y al resto de los imputados de apropiarse de la marca, que incluye contratos millonarios en distintos países. Luego se sumaron como querellantes los otros 3 hijos del ídolo futbolístico. El proceso por la marca se lleva adelante en paralelo al juicio a 8 profesionales de la salud para determinar su responsabilidad en la muerte de Maradona, quien murió el 25 de noviembre de 2020 por un edema pulmonar mientras se recuperaba en su casa de una neurocirugía reciente. Un nuevo paso en la restauración de la emblemática Catedral de Notre Dame en París. A partir del sábado será de nuevo posible subir a lo alto de las torres totalmente restauradas tras el incendio que devastó la catedral en 2019. El viernes el presidente francés Emmanuel Macron inauguró oficialmente el nuevo recorrido. Este recorrido ya existía antes del incendio, pero se ha mejorado en muchos aspectos, por un lado en la comodidad de la visita y por otro en los puntos de vista, ya que ahora tenemos nuevos espacios y nuevas perspectivas que son magníficas y que ponemos a disposición del visitante. La visita de unos 45 minutos de duración cuesta 16 euros. Comienza en la Torre Sur con la subida al campanario, antes invisible, se pasa luego a las terrazas y continúa por el llamado Patio de las Cisternas, que separa las 2 torres y permite ver el armazón de madera, reconstruido tras haber sido devastado por las llamas. El descenso se realiza por la Torre Norte. Solo podrán entrar 19 personas a la vez y se requiere una buena condición física para la visita, ya que hay que subir 424 escalones. Quienes se animen tendrán acceso a una vista panorámica de 360 grados de París, una de las más impresionantes de la ciudad.